Hola, vamos a ver un video tutorial de Content Aware, una opción que viene con Photoshop CS5. En pantalla podemos ver una fotografía que fue realizada en Beverly Hills, en Los Ángeles, desde un coche en marcha, lo cual provocó que se creara una sombra indeseada en la parte inferior derecha de la imagen. Lo que queremos hacer es eliminar esta sombra, y para ello, lógicamente, vamos a usar Content Aware, como comentaba. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa fondo, por diversas razones. La primera es porque no queremos modificar nuestra imagen original. La segunda es porque muchas opciones de transformación, selección, etcétera, están inhabilitadas para la capa fondo, sobre todo porque suele tener el candado de bloqueo cerrado. Y en tercer lugar porque quitando y poniendo el ojo de cada capa, comparando con la anterior capa, vamos a ver fácilmente cómo va evolucionando nuestro trabajo, viendo los cambios. Bueno, vamos ahora a seleccionar la sombra. Para ello nos vamos a ir aquí, a las opciones de la herramienta de selección, y vamos a elegir el lazo magnético. Aquí no va a haber ningún problema para hacer la selección, porque ya vemos que hay un gran contraste entre las texturas. Están muy diferenciadas las zonas de césped con sombra y el césped sin sombra. Así que ya tenemos la selección hecha. Es muy importante que ninguna parte del área que queremos eliminar quede fuera de la selección. No importa si la selección es más grande, lo que no puede ser es más pequeña. Para asegurarnos de esto, vamos a expandir nuestra selección. Para ello nos vamos al menú Selección, Modificar, Expandir. Ya vemos que yo tengo Photoshop en inglés, pero bueno, eso no da mayores problemas. Las opciones están en los mismos sitios, lógicamente, y las palabras usadas para este tipo de opciones son muy parecidas en español y en inglés. Nos pregunta Photoshop cuántos píxeles queremos expandir la selección. Vamos a decirle que 30 y le damos a OK. Vemos aquí cómo se ha ampliado, se ha expandido la selección en el número de píxeles indicados. Ahora ya lo que queda es usar el Content Aware en sí. Nos vamos al menú de edición, Fill, que es en rellenar, y en el desplegable que nos aparece, pues dejamos la opción de Content Aware, que de hecho es la que venía ya marcada por defecto. Damos a OK, esperamos unos segundos. Control D para quitar la selección y vemos como no hay ni rastro de la sombra. Photoshop ha observado la textura que había alrededor, ha hecho los cálculos necesarios, ha supuesto que debería de haber en su lugar y la ha reemplazado. Y vemos que el resultado es completamente coherente con la textura de césped que había alrededor. Ha respetado las zonas con menos césped como esta, las más oscuras, las más claras. Como digo, ni rastro de la sombra. Un buen resultado, a mi punto de vista. Vamos ahora con algo un poco más complicado. Vamos a intentar quitar la figura de este hombre que tenemos aquí paseando. Vamos a hacer un poco de zoom. De todas formas ya hemos visto que vamos a tener que seleccionarlo, lo cual es más fácil con zoom. Bien, aquí en este caso un poco más complicado vamos a ver en qué casos responde mejor Content Aware, en qué casos peor, etc. En esta zona de aquí va a responder muy bien porque la textura que hay detrás, que es el suelo, es homogénea entera, así que no va a haber ningún problema, ni para seleccionar ni para aplicar Content Aware. Aquí igual, ya lo hemos hecho antes, en textura de césped y ya hemos visto que no hay ningún problema. Y aquí en este muro de hormigón o de cemento, pues lo mismo, textura homogénea, sin problema. Los problemas van a venir de aquí hacia arriba, porque tenemos texturas de setos de diferentes colores, texturas de madera, texturas de edificios, hojas de distintas luminosidades y colores, y al ser heterogéneo, Content Aware funciona peor. Lo vamos a ver ahora. Los pasos en cualquier caso son los mismos de antes. Vamos primero a duplicar la capa fondo y vamos a seleccionar al hombre usando la herramienta de selección lazo magnético. Vamos a empezar en una zona sencilla para poner el primer anclaje y ya vamos subiendo. Si se nos desvía la selección de la silueta, pues lo corregiríamos con la tecla suprimir, que lo que hace es borrar el último anclaje para poner uno nuevo corregido.
Esta zona es la que nos puede dar más problemas porque vemos que la oscuridad del árbol de atrás se puede confundir fácilmente con la oscuridad del pelo. Y Photoshop, de hecho, lo más normal, vemos cómo se ha pegado arriba, lo confunde. Nos vamos hacia atrás, damos a suprimir para borrar ese nodo, botón izquierdo del ratón para crear uno nuevo correcto y vamos hacia abajo dándole con más frecuencia al botón izquierdo por esta zona que al ser la cara es la que más irregularidades presenta de la silueta. Bien, seguimos poniendo anclajes y ya hacia abajo. La selección tampoco tiene que ser totalmente perfecta, pues ya vimos antes que el siguiente paso va a ser expandir la selección, con lo cual esas pequeñas desviaciones que puedan ocurrir pues van a quedar dentro de la selección al expandirla. También destacar que bueno, la sombra del hombre debe de quedar también dentro de la selección. Tendría poca lógica quitar al hombre de la imagen y dejar su sombra, ¿verdad? Cerramos aquí la selección y listo. Destacar que bueno, esta zona del medio de césped, al ser césped, en un principio es útil porque es lo que queremos dejar detrás. Con lo cual podríamos sacarla de la selección con esta herramienta, con restar selección, y que no afecte Content Aware a ella. Yo ya lo he hecho anteriormente y el resultado es peor, con lo cual lo voy a dejar tal y como está dentro de la selección. Bien, ahora vamos a expandir la selección, menú selección, modificar, expandir. Vamos a ponerle menos, sobre todo porque esta parte de la imagen es más pequeña, aunque la veamos en grande por el zoom, es mucho más pequeña. Ponemos 8, OK, y vemos cómo se amplía. Es importante revisar que ninguna parte ni del hombre ni de la sombra queda fuera de la selección. Vemos que no, que está todo dentro. Perfecto. Pues volvemos a hacer lo de antes. Edición, rellenar, Content Aware, OK. Photoshop lo aplica, Control D para quitar la selección y quitamos Zoom para verlo de una forma más general. Vemos como de nuevo ha desaparecido lo que queríamos reemplazar. Le damos al ojo de la capa y vemos como el hombre ha desaparecido con un resultado bastante bueno. Comprobando con el zoom, pues vemos lo que dijimos en un principio que se ha cumplido casi al 100%. En zonas con texturas homogéneas detrás no hay ningún problema, tanto aquí, como aquí en el propio muro, no hay ningún tipo de problema. Con el zoom puesto, incluso dándole algo más, ya sí que vemos que en las zonas heterogéneas, como era el árbol, se ha hecho Photoshop alguna cosa un poco más extraña. Por ejemplo, ha cogido este torreón y lo ha duplicado aquí. Lo cual, si bien no se nota, viendo la imagen en su tamaño normal, pero bueno, al darle zoom sí se nota y lo que queremos es que el resultado final de nuestro trabajo sea el correcto, se note o no, que ya vemos que no, nadie va a llevar su mirada aquí a ver eso, pues lo que llama la atención es el cartel. Así que ya vemos que en las zonas heterogéneas tiene un resultado más irregular Content Aware. En cualquier caso, si quisiéramos arreglarlo, pues bueno, ya no hay más que venir aquí al tampón de clonar y poco a poco y con algo ya de paciencia, pues nosotros podríamos ir arreglándolo y corrigiendo estas texturas hasta solucionarlo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, y a grandes rasgos, ya lo digo, en un tutorial de 10 minutos, así es como funciona Content Aware. Ya es cuestión de practicar. Hasta aquí el vídeo tutorial, gracias por la atención, adiós.